Hola gente, mi nombre es Luis Diego Raga y espero que la estén pasando súper bien aquí en el Pound CR. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es API Pentesting. Es una charla introductoria y espero que la disfruten. Antes de empezar, una pequeña presentación. Como les digo, mi nombre es Luis Diego Raga, conocido como Raga. Actualmente trabajo como Penetration Tester para una empresa transnacional en el área del sector financiero y Big Data. Tengo aproximadamente 15 años de trabajar en lo que es ciberseguridad. He trabajado en la parte de networking, que fue donde empecé, con lo que era firewalls, VPNs, IDS, IPS. Y también trabajé como incident responder para un team de CSART. Y bueno, en los últimos 6 o 7 años, antes de empezar como pen tester, trabajé para una empresa también transnacional en el área de cloud security en la cual estuve trabajando todo lo que es la parte de WAF, mitigación de ataques de negación de servicio, manejo de bots y un poco lo que es la parte de Threat Intel. Voy a correr esto por acá. Bueno, vamos a hablar un poco de, con respecto a lo que son los APIs. Vamos a hacer una pequeña introducción al mundo de los APIs. Vamos a hablar de lo que es REST y HTTP. Vamos a hablar de lo que es un poco el OWASP Top 10. Vamos a dar unas herramientas de análisis y después vamos a hacer un pequeño demo. ¿Ok? Un pequeño disclaimer antes de empezar, y esto aplica para todas las charlas del día de hoy. Las charlas son con fines 100% educativos. Eh, Ninguno de los presentadores se responsabiliza del mal uso que le puedan dar a los conocimientos adquiridos. Y bueno, nada más recordarles que el acceso a sistemas sin autorización previa pues es penado por la ley. Y pues sí, este disclaimer lo copié de algún lado de internet. Y el segundo disclaimer es que la presentación tiene bastante Spanglish, entonces ahí para que me tengan paciencia. ¿Ok? Ok, ¿qué es un API? De sus siglas en inglés, Application Programming Interface, un API básicamente es un software que está diseñado para hablar con otro software, o sea, con otro código. Tenemos APIs a nivel del sistema, a nivel del kernel, que permiten la comunicación entre diferentes procesos. Pero dentro de lo que es el alcance de la charla, vamos a estar hablando de APIs, particularmente a nivel de lo que es web. ¿Ok? Y un ejemplo que se utiliza mucho es la analogía del restaurante, en la cual tenemos usuarios finales que tienen acceso al menú y tenemos un salonero, o un mesero, que es el que recibe las órdenes y se las lleva a la cocina. ¿Ok? Y después la cocina retorna una respuesta, puede ser con un producto o puede ser con una respuesta negativa, digamos, en el caso de que, no sé, un producto esté agotado. ¿Por qué existe el salonero? Porque los usuarios no pueden simplemente llegar al restaurante, ir a la cocina y servirse o cocinarse. De igual manera, no podemos permitir que los usuarios finales simple y sencillamente vayan y accedan al backend o a la base de datos y realicen sus operaciones ahí. Ocupamos ese intermediario ahí de por medio. A lo largo de la presentación me menciono servicios web, web services, web APIs, indiferentemente. En general, un servicio web es un servicio que está disponible remotamente, usualmente a través de la web. Y tenemos por ahí el concepto de servicio web y sitio web. Un sitio web básicamente es un sitio en el cual los consumidores son usuarios finales y en la mayoría de los casos haciendo uso de un browser. En lo que son los servicios web, los consumidores en general son otras máquinas. Entonces, ¿a qué me refiero con otras máquinas? Tenemos un API que está publicado externamente y tenemos una máquina remota que está corriendo un script, por así decirlo, un script en Python y que está haciendo consultas. ¿Ok? También podemos tener otro tipo de consumidores como son aplicaciones móvil o inclusive un servidor web que está proveyendo de un frontend a esa aplicación. ¿Ok? Primordialmente hay dos tipos de APIs, lo que son SOAP y lo que son REST. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Y en general todos los servicios web son web APIs. ¿Ok? Dentro de lo que son los tipos de APIs o de web APIs hay tres tipos mayoritariamente. Lo que es REST son las más comunes y ya vamos a profundizar en este tipo
porque es lo que vamos a hablar hoy. Usualmente utilizan JSON como formato para transferir los datos y tienen una estructura bastante definida. Por ahí también tenemos los SOAP APIs, que ya no son tan comunes hoy en día. La mayoría de aplicaciones que hacen uso de SOAP son aplicaciones de tipo legacy. No quiere decir que no hay, solo que difícilmente vamos a encontrar una aplicación desarrollada en el 2020 el cual haga uso de SOAP. Usualmente usan XML como protocolo o como formato, perdón, de transporte y tienen ciertas características como un header y un body con ciertas características específicas, para la redundancia. Y después tenemos GraphQL, son relativamente nuevas. GraphQL es un lenguaje de consulta para hacer consultas a otros APIs. Poco a poco ha ido teniendo más adopción. Hay empresas bastante grandes que ya lo están utilizando, como Facebook, por ejemplo, y utilizan un endpoint único del cual se hacen todas estas consultas. El término REST viene del inglés de Representational State Transfer, y REST es en general un tipo de arquitectura para diseñar aplicaciones, no necesariamente web. Se basa en ciertas características o reglas, como que existe un cliente servidor, como que casi siempre va a correr sobre HTTP, y otros detalles en los cuales no vamos a entrar a profundidad en este momento. Pero bueno, cosas importantes es que trata a los objetos como recursos, y estos recursos pueden ser creados o pueden ser destruidos, y puede usar cualquier lenguaje de programación. Entonces no está ligado a un lenguaje de programación en particular. Dentro de lo que son los REST Web Services, básicamente es un web service que está creado haciendo uso de la arquitectura REST. Y un web service que toma en cuenta todas esas consideraciones o esas reglas que menciona REST en su arquitectura, se conoce como un RESTful Web Service. Los web services pueden ser not RESTful, o sea, no tienen ninguna característica de lo que es REST, not fully RESTful, o sea, que tienen algunas características, o completely RESTful. En realidad, REST es una guía que puede ser utilizada, pero a final de cuentas, lo que realmente importa es la usabilidad y los diferentes casos de uso que tenga la aplicación. Ok, REST hace uso de lo que se conoce como Resource-Based URIs, o URIs que son basados en recursos. Y estos cuentan con ciertas características. Por ejemplo, en un REST URI, en buena teoría, porque de nuevo, estos son simplemente lineamientos y mejores prácticas, no está escrito en piedra, vamos a encontrar que los URLs o los URIs no hacen uso de verbos. Entonces, en vez de encontrarnos un get user, vamos a encontrar un slash user. ¿Ok? En vez de encontrarnos un delete user, que viene a ser la acción para borrar el usuario, en este caso el user ID 404, simplemente vamos a encontrar users. Usualmente estos URIs están en plural, son únicos y en realidad no dependen del framework. Entonces, si la aplicación utiliza Struts o usa Spring Boot o usa cualquier framework, los URLs no van a depender de ese framework que se utiliza. Y bueno, y aquí unos ejemplos más con respecto a lo que podrían ser REST URIs. Ok, un pequeño repaso con respecto a lo que son métodos de HTTP y códigos de estado o response codes. HTTP como protocolo utiliza diferentes métodos o verbos para lo que es solicitar o enviar peticiones al servidor web. ¿Ok? Y el servidor web, asimismo, responde con un código dependiendo de si la transacción fue exitosa o no. Entonces, a nivel de métodos, vamos a ver que el GET se utiliza para traer información del servidor. POST usualmente se utiliza para crear un objeto o para enviar información al servidor que va a crear un objeto. PUT en la mayoría de casos se utiliza para lo que es actualizar un objeto. Delete, pues el nombre lo dice. Delete lo que va a hacer es venir a borrar un objeto. Head es un método que se utiliza más que todo para pruebas de diagnóstico, en el cual únicamente el servidor responde con los headers.
Y por ahí tenemos otros dos que no son tan usados, como es options, que options lo que hace es devolver cuáles de estos métodos están disponibles en el servidor, y patch, que en algunos casos se utiliza también para hacer una actualización de un objeto. Por otra parte, como les mencionaba, están las respuestas del servidor, dentro del cual están clasificados en 5 grandes grupos. Los 100, que son informativos y en realidad en la práctica no se usan. Los 200, que son peticiones correctas, y ya vamos a ver ejemplos de esto. 300, que son redirecciones, entonces el servidor web lo redirecciona a otra URL o a una URL temporal. 400, que son los errores de usuario, como el típico 404. Y los 500, que son errores del servidor. Ok, okay. Primer quiz de la tarde. ¿Qué significa el Response Code 418? Quiero que respondan ahí en el canal de Discord, en el canal que pusimos para las charlas. Y les voy a dar un par de segundos para que respondan. Vamos a darles unos 10 segundos. Y esto es simple y sencillamente un dato histórico e inofensivo. Ok. Bueno, el Response Code 418 significa I'm a teapot o soy una tetera. Y es un Response Code, en realidad es una tontera que pusieron, ¿verdad? Ahí por vacilar, como un Easter egg en 1998. Y pues tiene que ver con el protocolo de transmisión de hipertexto de cafeteras, la cual tiene su propio RFC, que lo pueden buscar ahí, es el RFC 2324. Y bueno, en teoría ningún servidor web debería responder con esto, pero simplemente es un dato curioso y bueno, espero que ya hayan aprendido algo hoy por lo menos. Ok, ¿cómo se relacionan los métodos de los cuales acabamos de hablar con la arquitectura REST y con los APIs que están corriendo o los APIs que han utilizado la arquitectura REST como base? Entonces, como ya hablábamos, los REST URIs en general no tienen verbos, simplemente tienen sustantivos. Entonces no vamos a ver un get user, sino que simplemente vamos a ver users. Y lo mismo con delete. Entonces, REST lo que hace es que hace uso de los métodos para asignar la acción que vamos a ejecutar en un URI en específico. Entonces, por ejemplo, si hacemos un get a users, me va a traer todos los usuarios. Si hacemos un get users /1, me va a traer el user número 1. Esto vendría a ser el equivalente a, bueno, imagínense aquí un get user, signo de pregunta, user ID equals 1, que es lo que veríamos en una arquitectura que no es REST. Post, en la mayoría de los casos, me va a crear un usuario, ¿verdad? Para este ejemplo de /users. Y después tenemos por ahí put y delete, que pueden ser implementados de diferentes formas. Este es solo un ejemplo de cómo lo podemos ver dentro de lo que es, de nuevo, las mejores prácticas y lo que esperaría un desarrollador a nivel de lo que es un REST API. Y por aquí está también un poco con el concepto de CRUD, que es un concepto que se maneja en base de datos, ¿verdad? A nivel de lo que es las diferentes operaciones que se pueden ejecutar y cómo esas se asocian con los diferentes métodos de HTTP. Ok, hablamos un poco de códigos y dijimos que hay códigos para operaciones exitosas, hay códigos de redirección, etc. ¿Sí? Eso también se relaciona un poco con lo que viene haciendo los REST APIs. Entonces, si yo vengo y hago un get a messages 1, get /messages/1, eso me debería devolver el mensaje número 1, ¿verdad? Si tengo éxito con esa solicitud, bueno, pues en buena teoría el backend me debería devolver, o el API me debería devolver un 200. Si es un mensaje inválido que no existe, pues me podría devolver un 404. Y si hay algún fallo a nivel de servidor o a nivel de red, yo esperaría tal vez un 500. Lo mismo aplica con lo que es post. Entonces aquí vamos a ver que si el post es exitoso, vamos a ver un 201 o un 201 created, que quiere decir que el recurso se creó o que el objeto se creó. Y de igual forma un 400 para si es un request inválido, digamos que no tenga todos los parámetros que ocupamos, o un 500 en caso de fallo. Igualmente, para todos estos, para todo este tipo de solicitudes,
podemos esperar que si la aplicación espera que ya yo esté autenticado, que yo mande que ya yo me haya autenticado de alguna forma, tenga un token, tenga un cookie. Entonces, si yo trato de acceder a una función para la cual ya debería estar autenticado, pero no lo estoy, entonces puede que me retorne un 401, es un fallo a nivel de autenticación, y si recibimos un fallo a nivel de autorización, puede que reciba un 403. ¿Qué es un fallo a nivel de autorización? Bueno, un usuario regular que está tratando de acceder a un recurso, sea de otro usuario o sea de un administrador, por ejemplo. Y bueno, esto es una segunda parte de este mismo slide, donde tenemos casos similares, pero para lo que son los métodos put y delete, donde, de nuevo, un 200 usualmente significa que la transacción fue exitosa, un 400, un 404, que el request es inválido, y un 500 que tenemos algún tipo de problema. Y de nuevo también aplican los fallos de autenticación y autorización. Ok. A nivel de lo que son APIs, los datos transportan del cliente al servidor en un formato en específico. Y en la mayoría de los casos esos formatos son o JSON o XML. ¿Sí? Entonces vemos aquí que JSON es un tipo de formato específico que hace uso de cosas como las llaves y estas tuplas, o sea, en inglés se les conoce como Key Value Pairs, donde tenemos este es el key y este es el value. Entonces aquí tenemos status, success o ID 12, país Costa Rica, etc. ¿Ok? Y cada vez que vemos una llavecita de esta significa que es un objeto nuevo. También está por ahí el concepto de arreglos, que en el ejemplo no se ve, pero los arreglos los vamos a denotar en JSON con lo que son los paréntesis cuadrados. Y después tenemos aquí el equivalente en XML. XML es un lenguaje de tags muy parecido a HTML, donde vamos a tener un tag que abre y un tag que cierra. Entonces aquí vemos el tag de User ID, el tag de Siri con su tag de Siri que cierra correspondientemente, igual con Data y el tag que cierra Data. ¿Sí? Y es importante entender estos formatos para poder entender los datos que la API nos va a devolver. ¿Sí? Ok, bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el OWASP Top 10 API Security. El OWASP Top 10 es bastante conocido a nivel de lo que es aplicaciones web, pero en el año 2019 OWASP decidió sacar un top 10 de riesgos o de vulnerabilidades de seguridad a nivel de lo que son los APIs en específico. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un breve recorrido a lo largo de estas vulnerabilidades para explicar un poco en qué consiste cada una. La primera, Broken Object Level Authorization, también conocida como IDOR, que significa Insecure Direct Object Reference, no nos dice mucho a nivel del nombre como tal. Pero vean que los dos nombres hacen referencia al término objeto. Y básicamente a eso se refiere. Se refiere a un API que permite a los usuarios acceder a objetos que no les corresponden. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Bueno, un usuario final que pueda ver las facturas de otros usuarios. O un usuario final que pueda ver el carrito de compras de otros usuarios. ¿Sí? Entonces, en todos los casos en los que un usuario pueda tener acceso a información o a objetos que no le corresponden y que esté violando ese principio de autorización, eso se convierte en una vulnerabilidad de tipo Broken Object Level Authorization. Broken Authentication se refiere a todos los problemas que tenemos a nivel de autenticación. Llámese mal manejo de tokens, llámese acceso a URLs que deberían estar protegidos por la autenticación, pero no lo están, o llámese falta de políticas a nivel de lo que es manejo de secrets o de usuarios y contraseñas, etc. Entonces, todo lo que tenga que ver con autenticación cae dentro de lo que es la segunda categoría. Excessive Data Exposure tiene que ver con el hecho de que a veces los APIs retornan más información de la que deberían, y en algunos casos información sensitiva. Entonces, cuando hacemos una solicitud, /users/comments,
puede que nos devuelva información que en realidad no es necesaria para el usuario final, como IDs, como números de cédula, como números de seguro social, y cosas que el atacante luego pueda utilizar para extraer información o para montar un ataque un poco más elaborado. ¿Ok? La parte de resources y rate limiting se refiere a al hecho de que en muchos casos las aplicaciones no cuentan con algo para limitar el número de solicitudes de un usuario final. Entonces, ¿cómo les puede afectar esto? Esto le puede afectar en dos formas diferentes. Primero, puede afectarles en el hecho de que un usuario abuse y mande más solicitudes de las que son, al punto de que se pueda traer abajo el servicio web o el API. O también está el hecho de que un usuario pueda hacer algún tipo de reconocimiento. Entonces, que pueda iterar a lo largo de una lista de usuarios o a lo largo de una lista de potenciales facturas o gift cards o lo que sea que estemos accediendo, eh, hasta encontrar valores válidos. ¿Ok? Broken Function Level Authorization es muy parecido al primero, pero aquí lo que ocurre es que un usuario tiene acceso a una función a la cual no debería tener acceso. Entonces, por ejemplo, yo como usuario debería poder tener acceso a crear mi usuario y actualizarlo, pero en buena teoría yo no debería poder borrar otros usuarios y en muchos casos ni siquiera debería poder borrar mi cuenta. Entonces, el hecho de que yo pueda hacer esto, llevar a cabo estas actividades, pues se convierte en una brecha de seguridad o en una vulnerabilidad. Más assignment tiene que ver con el hecho de que a veces le permitimos a los usuarios, o en muchas aplicaciones le permitimos a los usuarios actualizar objetos. El problema reside en que a veces los usuarios pueden actualizar más de lo que ellos deberían. Imaginémonos un objeto usuario donde tiene su nickname, su contraseña, su dirección, pero también tiene un rol. Una de las cosas que el usuario tiene es su correo electrónico. Entonces nosotros deberíamos poder darle la oportunidad al usuario de actualizar su correo electrónico, pero no su rol. Entonces, si a la hora de hacer ese update permitimos que el usuario actualice todos los campos, el usuario puede inclusive cambiar su rol, digamos, a un rol de administrador. ¿Sí? Luego, Security Misconfiguration está muy relacionado a lo que son response headers. Response headers como los headers que se utilizan para cores o los headers que se utilizan para Content Security Policies y a la falta de estos headers específicamente, los cuales pueden abrir ciertos huecos en la aplicación que los ataques pueden después explotar. Injection es los típicos SQL injection, command injection, todos los tipos de inyecciones que tenemos ya bastante conocidos. Improper Asset Management se refiere al manejo de los assets a nivel de los APIs. Por ejemplo, si tenemos ya un API versión 2, el API versión 1 todavía está publicado en producción, puede ser accedido por los usuarios, o a veces que hacemos, se cruzan los datos y entonces tenemos información de producción en un ambiente de desarrollo. A eso se refiere con Improper Asset Management y Insufficient Logging and Monitoring, pues tiene que ver básicamente con eso. No tenemos nada que esté logueando, no tenemos suficiente monitoreo sobre un API en específico. ¿Ok? Ok, un poco con respecto a las herramientas que vamos a utilizar cosas como Chrome o Firefox, los Developer Tools, vamos a usar Postman, Burp Suite, un par de extensiones dentro de Burp Suite como Authorize y Auto Repeater, y vamos a utilizar una herramienta que se llama FFUF. Y bueno, ya, vamos a la parte de hacking, ahora sí, suficiente teoría. Ok, tal y como tenemos una metodología de hacking o de ethical hacking para lo que son web applications, pues también tenemos que tener una metodología para lo que son APIs. ¿Sí? Y el primer paso es lo que es toda la parte de reconocimiento de los APIs. A través de un API no podemos simplemente navegar como lo haríamos a través de un website. Simplemente navegamos, damos clic aquí, damos clic acá. No ocupamos en realidad un manual de cómo usar el website en la mayoría de los casos. A menos de que sea un website muy complejo.
y simplemente hacemos clic aquí, clic allá y vemos a dónde podemos enviar información o cuáles campos podemos usar para tratar de explotarlos. En el API no existe esta facilidad de simplemente navegar. Entonces hay cosas que podemos usar como lo es la documentación pública del API, y aquí voy a abrir el API o la documentación pública en que tienen en GitHub con respecto al API de Medium. Medium es una plataforma de blogging y bueno, ellos tienen documentación detallada de cómo podemos usar su API. Por ejemplo, si hacemos un get a ese api.medium.com/v1/me, podemos ver la información. Bueno, este es un ejemplo del request. Podemos ver la información que él me va a retornar. ¿Ok? Y así podemos ver diferentes endpoints o diferentes funciones que tenemos aquí a lo largo de este API. Entonces, este puede ser un punto de inicio para empezar a identificar cuáles endpoints existen, a dónde puedo enviar datos, qué me solicita. Y bueno, esto era lo que se hablaba ahora, que vean que el formato de esto es JSON. eh, y qué significa cada uno de ellos. Entonces, el primer punto de inicio, o el punto de inicio para lo que es Recon, va a ser la documentación del API. ¿Ok? Y la otra opción, que es la que vamos a usar en el lab, es ver las respuestas, las solicitudes y las respuestas del browser a través de un proxy como Burp Suite o haciendo uso de los DevTools. Después de eso viene la enumeración. Entonces ya sabemos que hay un API sirviendo o funcionando en ese hostname. Nos interesa entender la estructura, nos interesa entender cómo están construidos los endpoints. Es importante entender la lógica del negocio para poder hacer una mejor enumeración. Entonces, en un API que está funcionando para un hospital, probablemente vamos a encontrar algo como, no sé, /patients/doctors, digamos, para lo que son doctores, pacientes, y va a ser muy diferente al API que sirve para un cine o para un gimnasio. Entonces, tenemos que entender la lógica del negocio para poder hacer una mejor enumeración. Y a menos de que exista documentación, como en el caso de Medium, podemos recurrir a wordlist, como lo son los famosos wordlist de Seclist, y esta nueva Asset Node, que es relativamente nueva, o podemos hacer un wordlist personalizado. Entonces aquí vamos a ver de SecNodes, donde ellos inclusive tienen, Seclist, perdón, donde inclusive tienen un folder dedicado específicamente a lo que son APIs. Y la otra opción es también, de nuevo, tratando de entender un poco cómo está construido el API, tratar de hacer reemplazos y ver qué sirve y qué no. Entonces, si tenemos un /users, tenemos un /admin, tenemos un /version2, tenemos un /version1. Si tenemos un comments1, tenemos un comments1 delete, etcétera. ¿Ok? Entonces, esos son más ejemplos de cosas que podemos utilizar a la hora de hacer un poco de identificación o de numeración con respecto a las cosas que podemos encontrar en este API. Y bueno, vamos a la parte del demo. Vamos a ver aquí. Ok, bueno, para el demo vamos a hacer uso de una vieja conocida, la cual es OWASP Juice Shop, a la cual le seguimos sacando el jugo. Y OWASP Juice Shop es una aplicación que tiene intencionalmente vulnerabilidades para enseñarle a las personas a entender cómo funcionan estas vulnerabilidades. Algo interesante de Juice Shop es que tiene un API por debajo que es el cual alimenta a la aplicación. Y pues ese API es el que vamos a tratar de explotar de diferentes formas para tratar de demostrar algunas de las vulnerabilidades que estuvimos viendo con respecto a lo que era el OWASP Top 10. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer uso de las herramientas de desarrollador para empezar a browsear a lo largo del sitio. ¿Ok? Vamos a ver cómo, bueno, si yo vengo aquí, vamos a ver que tenemos un /rest, que esto es muy indicativo de que pues la consulta está yendo a algún tipo de API, muy probablemente de tipo REST. Y aquí estamos yendo a ver Products One y sus respectivos reviews. Bueno, aquí si seguimos haciendo solicitudes, vemos cómo
seguimos viendo esos diferentes endpoints. Tenemos por aquí otro /user/whoami, etcétera. Podemos ir aquí a mi cuenta, voy a loguear. A ver. Y bueno, aquí podemos ver que cuando hago un post, por ejemplo, o cuando hago esa solicitud, me hace un post a /rest/user-login. Por aquí también salió otro API/quantities. Y aquí podemos ver, bueno, los parámetros que se están pasando a la hora de autenticarme. ¿Ok? Entonces, con esta información yo podría venirme a Postman, por ejemplo, venirme a Postman y por todos estos tabs. Puedo venirme a Postman y empezar a construir aquí más o menos cómo está creado este API. ¿Ok? Entonces, no es /whoami. Vamos a ir aquí, voy a crear un request nuevo. Whoami. Y lo vamos a poner aquí, lo vamos a enviar. Y bueno, como aquí no tengo ningún tipo de header o cookie que me identifique, él me devuelve que el usuario está vacío o probablemente que el usuario no está logueado en este momento. Y así puedo yo poco a poco ir mapeando y guardando aquí en lo que se conoce como una colección. Es una colección dentro de Postman. Esos diferentes requests para después tratar de modificarlos, tratar de explorar un poco más al respecto. ¿Ok? En este momento, vamos a ver, bueno, el request lo estoy enviando a través de Burp. Vean que aquí estoy apuntando al proxy server, entonces yo puedo conectar Postman para que vaya a Burp y Burp para que vaya a lo que es la aplicación web. Entonces, buena teoría, todos estos, este, todas estas solicitudes que estaba haciendo, las vamos a ver a través de Burp Suite. ¿Ok? Y aquí yo puedo enviarlos al retriever, perdón, al repeater y modificar ahí los valores. Asimismo, todas esas solicitudes que voy haciendo, pues se me van aquí cargando en lo que es el sitemap de Burp. ¿Ok? Eh, ok, para lo que es explotar vulnerabilidades, Postman le permite a uno modificar parámetros, interactuar directamente con el API, pero a nivel práctico puede ser más práctico utilizar Burp. Ahora, una de las cosas buenas que tiene Postman es que yo puedo agarrar esta colección y exportarla y enviársela a alguien más. Entonces, si yo estoy trabajando con alguien, yo puedo agarrar esto y enviárselo a alguien más y esa persona puede trabajar sobre lo que ya yo descubrí. ¿Ok? Hablamos hace un rato con respecto a hacer fuzzing o a tratar de adivinar directorios con respecto a lo que son word lists. Entonces aquí vamos a hacer uso de una herramienta que se llama FFUF. ¿Ok? Y bueno, vean que dentro de lo que vimos ahí en Burp o en los DevTools teníamos varios URLs como lo son /rest, /fpi. Entonces vamos a hacerle un poquito de fuzzing a esos dos URLs en específico, como lo que son /rest y /jpi. ¿Ok? Vamos a ir por aquí. A ver, creo que es esta. Ok, entonces nos venimos aquí y con el uso de un word list, que ya yo bajé, vamos a atacar ese /rest y todo lo que venga aquí le vamos a hacer fuzzing. ¿Ok? Y el output me lo va a tirar a un txt. Algo interesante de esta herramienta es que me permite reenviar a un proxy los requests que fueron válidos. Entonces, en vez de enviar todo el tráfico a través de Burp, porque van a haber de 1000 solicitudes, van a haber 998 inválidas, las que fueron válidas me las va a reenviar. Entonces vamos a usar esto aquí. Y bueno, en realidad fue bastante rápido, porque solo hay 43 entries o 43 entradas en esa lista. Y al parecer bajo REST no hay nada de lo que tengamos en esa lista. ¿Ok?
Lo mismo nos ocurre con API. ¿Ok? Entonces vamos a usar otro wordlist un poquito más grande. Este wordlist, vamos a ver cuántos tiene. Recuerdo en este momento. Tiene 3000 entradas. ¿Ok? Y vamos a ir a hacerle fuzzing a lo que es slash API. ¿Ok? Entonces vean que ahí vamos a más o menos 55, 60 requests por segundo. Una de las ventajas que tiene FFUF es que es bastante rápido. Y eso es porque al parecer porque está hecho en Go, el cual es un lenguaje muy rápido para lo que es el manejo de este tipo de conexiones. Y FFUF viene del inglés Fuzz Faster You Fool. Y bueno, básicamente es eso. Eso es un fuzzer bastante rápido que está escrito en Go. Tiene diferentes opciones. Aquí está la documentación. Hay opciones para enviar headers en específico, para leer de archivos. Se puede hacer fuzzing a diferentes partes del request o diferentes parámetros al mismo tiempo. Y tiene opciones para hacer match y para hacer filtros. Entonces, un match es algo que me interesa ver. Entonces, muéstreme solo los requests que hacen match a un 200 OK, a un 200 OK. Y filter lo que hace es excluir. Entonces, excluye a todo lo que, no sé, tenga un response size en específico. ¿Ok? Nos volvemos aquí al ejemplo que estábamos corriendo. Entonces, vamos a ver que ya él hizo fuzzing de esos 300 requests, duró aproximadamente un minuto y encontró varios URLs que no habíamos visto, como slash products, como slash cards y slash users. Y aquí vemos que slash products da un 200, pero slash users da un 401, lo mismo que slash cards. Eso típicamente significa que para llegarle a slash cards o slash users, tenemos ya que habernos autenticado y tener un token o un cookie válido eh, que nos identifique como ya usuarios que hemos estado autenticados. ¿Ok? Otra cosa interesante, por ejemplo, podría ser hacerle fuzzing al directorio raíz. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ir a HTTP, la URL slash y le vamos a hacer fuzzing a el directorio raíz. Ahora, vean que aquí quité lo del replay proxy. Y esto es porque esta aplicación en particular responde con un 200 a todas las solicitudes, inclusive si es a un URL el cual no existe. ¿Ok? Entonces yo vengo y hago algo como esto. Él me va a devolver al home, ¿ok? A la página inicial. Entonces, al yo venir y tratar de hacerle fuzzing a esto, no me va a dar muy buenos resultados. ¿Ok? Ahora, si hacemos scroll, vamos a ver, aquí vemos, por ejemplo, que este resultado me dio un 200 también, pero con un size un poco diferente. Entonces, eso es algo que llama la atención. Y también por aquí, vamos a ver si lo podemos ver rápidamente. Bueno, no me salió. Aquí está. También este assets me da, en vez de un 200, un 301. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos filtrar esas solicitudes. Igual lo voy a parar aquí. Podemos filtrar esas solicitudes. Vean que qué tiene esto en común. Bueno, que todos dan 200, pero ya vimos que hay un 200 diferente. Entonces, no es un muy buen parámetro filtrar en código de respuesta. Vamos a filtrar en response size, que en este caso es de 1925. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, de nuevo, ir a hacerle fuzzing al directorio raíz, pero que me excluya siempre y cuando el response size es de 1925. Entonces, esos resultados, a mí en lo particular, no me interesa verlos. Me interesa ver todo lo que no sean 1925, que ya sabemos que lo que me está generando es el homepage como tal. ¿Ok? Y aquí vemos que en este caso, pues hay dos URLs interesantes. Uno es slash assets, el cual redirecciona a algo más, y uno es slash ftp, cual vamos a ir a ver. Ya yo lo cargué aquí en Postman anteriormente. Y si nos vamos a slash ftp, vamos a ver que aquí tenemos un directorio con unos datos bastante interesantes. Entonces aquí vemos que me despliegan HTML y me despliega una serie de links a otros objetos que están bajo FTP. Y dentro de los cuales, pues
ya también, ya yo me di la tarea aquí de ir a ver este acquisitions y resulta que este es un documento que es confidencial. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo a través de una herramienta como FFUF podemos encontrar otros objetos los cuales no estaban listados dentro del API originalmente y podemos encontrar una vulnerabilidad de tipo Information Disclosure, ¿ok? O Sensitive Data Exposure, que era, si no me equivoco, el número 2 dentro de lo que es el top 10. ¿Ok? Ok, ok, vamos a ver otro tipo de vulnerabilidad. Vamos aquí a agregar cosas a mi carrito. ¿Ok? Vamos a minimizar esto un poco y vamos a traer burp vuelta. Ok, entonces aquí vean que cada vez que yo visito mi carrito de compras, viene y hace una solicitud a este REST basket número 6. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y me envío esto al repeater, por ejemplo, y se acuerdan que hablamos de que estos son objetos y usualmente están identificados con un identificador numérico. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo vengo y, bueno, vamos a ver que esto sí funciona? Bueno, ahí me dice que no está modificado, nada más vamos a eliminar este header para ver el- la totalidad de lo que tenemos en el carrito. Y bueno, vamos a ver que sí, aquí tenemos un banana juice, un carrot juice, etcétera. O sea, ¿qué pasa si queremos ver el carrito número 5? Entonces, esto es claramente un ejemplo de eh, la vulnerabilidad número 1 del top 10, el Broken Object Level Authorization, donde yo puedo acceder a un objeto que no me corresponde. ¿Sí? Ahora, yo podría crear un script que itere a través de este número o simple y sencillamente hacer uso del intruder, digamos, aquí en lo que es Burp Suite, para poder identificar carritos que son válidos. ¿Sí? Eh, Otra cosa que podemos aquí también ver, por ejemplo, es que, bueno, que los diferentes productos tienen reviews. Entonces aquí él va a ir y va a ir a traer los reviews para este ítem en particular. ¿Ok? Yo puedo crear mis propios reviews. Y cuando los envío, me dice, vean que él manda como parámetros el mensaje y el autor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo vengo y mando este mismo review, pero bajo el nombre de alguien más? ¿Ok? Y pues le llego a este endpoint del API, estoy autenticado, entonces puedo escribir reviews, pero voy a escribir reviews bajo otra persona. Así para que notemos la diferencia entre uno y el otro. Y vean que aquí me dice que eso es un success. De hecho, ese es uno de los challenges de la aplicación. ¿Ok? Escribir un review bajo alguien más. Entonces, si me vengo aquí, vamos a ver que el admin escribió un review que dice, a mí no me gusta. Ahora, las implicaciones de esto pueden ser muchas. Imagínense en una red social un comentario el cual haya sido generado a nombre de alguien más, una cuenta verificada. Estamos hablando de una empresa o una personalidad pública. Entonces, parece algo sencillo e inofensivo en este caso, pero el hecho de que un usuario pueda modificar un objeto que le corresponde a otro usuario o que pueda acceder a un objeto que le corresponde a otro usuario es bastante serio. ¿Ok? Vamos a ir también aquí, voy a darle checkout. Vamos a ver aquí vamos a ver de nuevo el proxy y vean que aquí, bueno, tengo eh, slash IP, slash API, perdón, slash address. ¿Ok? Y vean que aquí me marca, bueno, que este es el address número 7, de la dirección número 7. ¿Qué pasa si me vengo aquí y hacemos un intento de hacer lo mismo? ¿Ok? Bueno, ese es el mío. Vamos a
nuevo a borrar este header solo para que me dé toda la respuesta. Y bueno, aquí me dice mi dirección, okay, la cual es en Santo Domingo, 50 oeste del antiguo Palo de Mango. Okay. Eh, Ahora, ¿qué pasa si trato de modificar un address que le corresponde a alguien más? Bueno, en este caso la aplicación no me permite traer esos datos. Ok, no me permite traerlos. Pero vean qué interesante este otro caso. Ok, voy a ir aquí y vamos a ver qué pasa si trato de modificar eso. Vamos a vernos un toquecito. Vamos a ver la número 7 primero para ver qué parámetros tiene. Ok, bueno, esta es la número 7. ¿Qué pasa si yo trato de hacer un put número 6 y le mando esa información? Me da un 200. Ok. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, me permitió actualizar la dirección de alguien más. Ok. Casi tan peligroso como poder crear contenido a nombre de otra persona, actualizar la dirección de alguien más. Ok. Entonces, aquí de nuevo, pues tenemos una restricción a nivel del get, pero no tenemos la restricción a nivel de put. Cosa que, pues, sería deseable poder limitar, digamos, o lo ideal sería que se limite cualquier tipo de actividad sobre las direcciones de alguien más. Y esto es lo que se conoce como Broken Function Level Authorization. Entonces, y este es el número 5 en el API, en el top 10, donde un usuario tiene el permiso de ejecutar una función sobre un objeto que no le corresponde. ¿Ok? Ok, vamos a ver un ejemplo más con otra de las herramientas que mencioné al principio, que es Authorize. Authorize es una extensión de Verb que me permite meter a mí aquí cookies y tokens de usuarios y después en el background ella va a estar enviando esas solicitudes sin esos cookies y sin esos tokens para ver cómo responde la aplicación. También se puede utilizar para analizar problemas de escalamiento de privilegios cuando uno tiene usuarios de dos tipos, por ejemplo, un usuario user y un usuario administrador. Pero aquí nada más vamos a hacerlo con un usuario normal y vamos a ver qué es lo que pasa cuando no se envían estos cookies o este token. Por ejemplo, vean que aquí, bueno, me dice que está haciendo bypass y la columna que nos interesa por ahorita es esta, la es unauthorized. Básicamente los requests que se envían sin ser autorizados. Entonces, vamos a ver que si yo trato de ir a slash API, slash address sin los cookies, esto sí está, digamos, verificado el hecho de si se verifica el hecho de que vaya un token válido, pero esos otros no, porque estos son, digamos, datos de conocimiento público que en realidad no son sensitivos. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy aquí? Bueno, voy a continuar a checkout, cojo una URL. Ok. Voy a escoger una tarjeta de crédito que ya tenemos aquí guardada y poner mi orden y pagar. Y yo puedo aquí, tengo la opción de imprimir. ¿Ok? Ahora, si nos devolvemos aquí a Authorize, van a ver que estos dos URLs, tanto slash rest, track order, no sé qué, como slash FTP order, no sé qué, fueron bypasseados. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que fueron bypasseados dentro de esta columna, que es la que estamos utilizando en este momento. La de qué pasa si se manda el request sin los tokens o los headers. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien sin ningún tipo de cookie, sin ningún tipo de token, inclusive utilizando, eh, bueno, inclusive vamos a usar aquí incógnito para que el test sea 100% válido, puede simple y sencillamente llegar y acceder a este tipo de información que deberíamos considerar sensitiva. ¿Sí? Entonces, esto es un problema de
Broken Authentication también es parte de lo que es el top 10 de OWASP para lo que es API. ¿Ok? Ok, bueno, la última prueba que vamos a hacer es, vamos a tratar de replicar este post que vimos que iba al endpoint /rest user login y vamos a hacerle fuzzing al password, ¿ok? Para tratar de adivinar el password del usuario administrador. Entonces yo ya tengo aquí en ffuf el comando, el cual vamos a iterar a través de una lista de passwords. Los datos son binarios, son parejas de datos y parámetros. Y le vamos a hacer fuzzing de nuevo al parámetro password o al valor del parámetro password en este URL y vamos a hacer match a todo lo que me dé un 200. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí empezamos a correr esto y de nuevo, vean que aquí vemos nuestro matcher. Ese matcher es ese response status de 200 y los diferentes parámetros que componen este scan, por así decirlo. ¿Okay? Estamos tirando los resultados a este file que se llama outpass.txt y estamos usando como email ese admin@useshop. ¿Okay? Y bueno, vemos aquí que ya él nos dio una respuesta correcta con ese admin123. De hecho, no esperamos más respuestas válidas, entonces podemos inclusive aquí parar la operación. Vamos a copiar el usuario. Vamos a ir a la aplicación web, en este caso. Bueno, y vean que aquí ya resolvimos otro challenge. Y nos vamos a desloguear. Voy a loguear, voy a poner este usuario con el password que me dio respuesta positiva. Y como vemos, estoy logueado como el usuario administrador. ¿Okay? Bueno, hasta ahí llega el demo y básicamente hasta aquí ya casi llega la presentación. En resumen, ¿qué vamos a buscar cuando estemos explorando un API? Vamos a buscar cosas como identificadores numéricos en los URLs o en los parámetros. Vamos a tratar de acceder a URLs que no requieren autenticación o que requieren autenticación, perdón, sin habernos autenticado. Para esto podemos usar cosas como authorized. Acceso a URLs que requieren un nivel más alto de autorización, también es el caso de authorized, que lo podemos usar para eso. Endpoints que retornen mucha información de usuarios, información más de la cuenta, que no deberían ser accesibles por usuarios finales. URLs o endpoints que no tengan ningún tipo de rate limit, ya vimos por qué eso es peligroso. Acceso a funciones que no son propias del usuario, como borrar otro usuario. Bueno, entre las que no vimos, funciones que nos permiten actualizar o modificar objetos, falta de lo que son response headers, parámetros que reciben datos del usuario, presencia de versiones anteriores del API o versiones de desarrollo con datos de producción y falta de herramientas a nivel de lo que es detección, logs, etc. ¿Okay? Bueno, y con eso concluye mi presentación. Unas cuantas referencias que pueden utilizar para aprender un poco más. Y cualquier duda o consulta me pueden preguntar en Discord. Bueno, que tengan una bonita tarde. Pura vida.